Trastornos de la personalidad, para que la gente entienda qué diferencia un rasgo de la personalidad, que lo podemos tener todos y todos tenemos rasgos diferentes de diferentes personalidades, de un trastorno de la personalidad. Por ejemplo, yo puedo tener un rasgo, no sé, narcisista de la personalidad, pero no un trastorno narcisista de la personalidad. ¿Qué diferencia ambos? Todos tenemos, o sea, tú puedes tener más o menos neuroticismo, más o menos paranoia, más o menos narcisismo, ¿no? O sea, todos nos movemos como en un balance. Pero cuando una persona tiene un trastorno de la personalidad, quiere decir que en su mayoría de relaciones, situaciones, pensamientos, conductas y emociones, prima ese rasgo. Es como si el rasgo de narcisismo manchar a todos los demás, en todas las áreas de tu vida y con todas las personas. Se expresa mediante ese rasgo en todas las áreas. Exactamente. Tiene un protagonismo en la mayoría de áreas de tu vida y de personas. Y es desadaptativo. Fíjate que no hay un trastorno de personalidad amable, Claro. ¿no? Todos los trastornos de personalidad son en alguna medida desadaptativos y causan sufrimiento tanto a esa persona como a las personas que le rodean. Claro, no hay un trastorno empático de la personalidad, ¿no? No. Si lo hubiera, hay que preocuparse. Vale. Bueno, vamos a una frase simplemente de algunos de ellos para que la gente sepa identificar rasgos de la personalidad. Pero quiero que la gente también entienda que no es malo tener un rasgo de la personalidad cuando no es desadaptativo, como tú has dicho. Es decir, todos tenemos rasgos de diferentes cosas, buenas y malas. Hay personas que serán un poquito más paranoicas, hay Exacto. personas que serán un poquito más obsesivas, hay personas que serán un poquito más asociales, ¿vale? Pero no significa que tengan un trastorno, claro. Un trastorno no se puede diagnosticar. Una persona de la calle no puede diagnosticar un trastorno así a la ligera y no deberíamos. Y no debería, claro. No. Bueno, en cuanto a rasgos, por ejemplo, rasgo paranoide, una persona que tenga un rasgo paranoide medio fuerte de la personalidad. Mira, si te parece, lo voy a dividir para que la gente pueda entender por qué se agrupan, porque tienen puntos en común. Claro, vale. El DSM, que es el manual como por excelencia aquí en España, de la psicología, tiene 3 como clústeres, ¿no? Tres bolitas, vamos a poner bolitas. En la bolita A encontraríamos rasgo típico de la personalidad paranoide, esquizotípico y esquizoide. Ambos 3 tienen dificultades para las relaciones porque en su mayoría las rechazan, ¿vale? El paranoide pues tiene una conducta de desconfianza y de frialdad constante, de miedo, paranoico. ¿También de víctima o no? No tiene por qué. Siempre está alerta. Siempre alerta. El esquizoide rechaza sobre todo las relaciones. El paranoide puede que no, pero el esquizoide las rechaza. No está interesado en las relaciones con nadie. Y el esquizotípico sería parecido, pero además le podemos añadir pues comportamiento extravagante, mágico, de creer que yo hablo con los animales, ¿no? O sea... He sido abducido. Exacto, cositas así. Bueno, eso sería más un delirio, ¿eh? Pero bueno. Luego en el B encontraríamos todos aquellos que más conocemos. Son el límite, que es una persona que se encuentra siempre como en la devaluación absoluta de su persona y de las relaciones de los demás, y en la exaltación de su persona y de las relaciones con los demás. Siempre como muy abajo, muy arriba. Es la inestabilidad emocional personificada. Lo pasan sumamente mal. Me imagino que el entorno también, ¿no? Sí, es muy duro, es muy, muy duro. También tenemos aquí a la personalidad narcisista, que también la conocemos mucho, que es pues el endiosamiento. Mira, es muy curioso, porque tanto el narcisista, endiosamiento, instrumentalización de los demás, trata mal a los demás, porque necesita que constantemente tener un público, ¿vale? Falta de empatía. Pero el histriónico, que también forma parte de esta bolita, el histriónico diríamos, imaginémonos, porque le pasa mal a las mujeres, esa típica mujer que va súper sensual, llena de avalorios y de cosas, que intenta manipularte, intenta conseguir cosas de ti. Tanto el histriónico como el narcisista necesitan de su público, necesitan de la gente. Aunque parezca que no, el narcisista necesita de su público, necesita que alguien le diga, eres la mejor persona del mundo. Y el histriónico es muy inestable, es dependiente, pero utilizará la sensualidad, la sexualidad para manipularte. Entonces, la diferencia fundamental entre histriónico y narcisista es que el narcisista te va a hacer sentir mal, él es el más importante,
Y la histriónica va a utilizar el teatro, la teatralidad, para sentirse importante. Pero no necesariamente haciéndote sentir mal. No. ¿Vale? Y luego también tenemos en este clúster el dependiente, trastorno de la personalidad dependiente, que ya lo conocemos, es una persona que depende en absolutamente todo de otra. Y luego en el último clúster, que es el C, tenemos el evasivo, que bueno, son personas que son evitativas, que evitan el contacto con los demás, la confrontación, se les hace incapaz a veces tener un trabajo, conservar. Y quiero decir, el esquizotípico evita también, ¿no? Me has dicho de las relaciones, que no tiene interés. Lo que pasa es que este no tiene interés real. O sea, no tiene interés. El evitativo evita por miedo, por inseguridad, por una baja autoestima. Interés, pero quieren. No, normalmente son personas que quieren pero temen. ¿Vale? También tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que hay muchísima paranoia junto con rituales para evitar ese pensamiento obsesivo. Y también tenemos el A antisocial. ¿Antisocial es el 3? No sé si está en el 3 o en el 2. Es el antisocial que no lo Y el antisocial, con ese hay que tener cuidado, porque ese se maltrata y se malentiende muchísimo. Una persona antisocial no es una persona que no quiera estar con la gente, que le decimos, este es un antisocial, que no quiere estar con nadie. Eso sería asocial, ¿vale? Un rasgo de la personalidad. Pero una persona antisocial está más relacionado con criminalidad, con psicopatía. Son personas impulsivas. La impulsividad está muy relacionada con consumo de drogas, con el consumo de alcohol, con la violencia. Les cuesta mucho tener empatía. Entonces eso significa que no respetan las normas, no respetan la manera en la que se funciona la sociedad, se les hace muy difícil vivir en sociedad. Pero no necesariamente necesitan la atención que requiere el narcisista, ¿no? No, pasan de ti. O sea, ellos viven consigo mismos y son impulsivos. Si te tienen que... tú me haces algo y yo me siento herido o molestado, te voy a agredir seguramente. Lo pasan mal, o sea, en todos los rasgos hay sufrimiento de algún tipo. ¿El antisocial también? En todos los rasgos. Sufrimiento no quiere decir por empatía ni por culpa, ¿eh? Sufrimiento. Quizá la persona antisocial sufre porque se le castiga y no lo entiende, porque no le cuesta tener empatía, entonces no puede vivir la vida que quiere. Claro. El narcisista sufre porque quizá tú hoy le dices que es una persona que no vale para nada. Y sufre. La histriónica o el histriónico sufre, no me gusta etiquetarlo así, la persona que tiene un trastorno de personalidad de histrionismo sufre porque no te puede manipular, porque te vas y me ignoras, entonces me siento muy poca cosa, no me siento visto, después yo utilizar todo mi mecanismo aquí como un pavo real. Sí. Entonces en todos hay sufrimiento, por eso es desadaptativo. Claro. ¿Sabes? Y me imagino pues que es una escala de grises en el que en un extremo llega a ser trastorno y en otro extremo es algo muy liviano que más o menos no te permite, no te impide vivir en tu día a día, ¿no? Y tú seguramente conocerás a personas que encajen en un trastorno de personalidad, pero quizá no se les hace desadaptativa su vida. Mira, yo me acuerdo de un caso que trabajamos en la uni, que era de una persona que era paranoide. O sea, que tenía un trastorno de personalidad paranoide, pero trabajaba para una empresa que era de... ¿cómo era? Como de detectives. Hay muchos detectives que tienen un rasgo muy, muy elevado paranoide, pero es necesario, es adaptativo para su vida. En ese caso es adaptativo, curioso. Sí. Entonces esa persona creo que desarrollaba artefactos como para la exploración, para los detectives, para... Típico... papel de periódico con 2 ojillos, ¿no? Sí, pero en nuestra época. Entonces eso le iba genial. Los policías, normalmente los investigadores también tienen un rasgo muy grande paranoide. Igual que, bueno, muchos empresarios tienen... Bueno, empresarios o Narcisismo, altos cargos tienen un rasgo. Claro. Pero en ese caso sí es adaptativo. Sí. Quiero decir... ¿Y un trastorno narcisista de la personalidad podría ser adaptativo en un caso extremo hipotético, por ejemplo, un CEO de una gran empresa multinacional? Sí, podría serlo, claro. Sí. para él sí. Lo que pasa es que sus relaciones seguramente serán terribles. Les hace daño a otra gente, ¿no? Claro. Porque viven en sociedad. Viven bajo unas normas, unas leyes que muchas veces sabotean sus intenciones y sus deseos más genuinos, más intensos.
Qué interesante todo este mundo de la Sí, personalidad. es muy interesante. Muy, 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 muy interesante.